Vamos a revisar secreción pancreática, ¿ok? Y les había comentado que el páncreas se encuentra localizado en el lumbar 1 y en lumbar 2, básicamente abajito de las últimas costillas, ahí va a estar localizado el páncreas. Es un órgano, una glándula completamente pues, retroperitoneal. Por ejemplo, y cuando una persona tenga una hemorragia retroperitoneal, pues buscarían que no fuera riñón o fuera páncreas, porque esos dos órganos están retroperitoneales. De la función de endocrina, hablamos de los islotes de Langerhans. Y cuando hablamos de la función exócrina, hablamos de los acinos pancreáticos, ¿ok? O ductos, ¿ok? Para que lo tengan bien ubicado, qué hace cada cosa, ¿no? Con relación a los islotes, pues tenemos células alfa, tenemos células, en este caso beta, y tenemos células delta. De las delta se producen algo que se conoce como somatostatina, beta, glucagón, no, perdón, beta insulina, y alfas, en este caso es glucagón. Y con relación a las funciones de los acinos de los ductos, ellos se van a encargar de producir sobre todo mucho bicarbonato, ¿ok? Mucha agua y aquí agregamos enzimas digestivas. La pancreatitis aguda de la crónica, ¿la etiología cuál es? Siempre alcoholismo, una disculpa, alcoholismo y la otra es litiasis, ¿ok? Complicación de la litiasis, en este caso la colelitiasis, ¿sale? Y hay una que es idiopática, o sea, tiene pancreatitis, pero no sabemos por qué fue, ¿ok? Pero las más comunes son estas dos, alcoholismo y litiasis. No importa si es aguda o crónica. De la aguda, bueno, más bien, la manifestación clínica de los dos siempre va a ser dolor abdominal, ¿ok? Insuficiencia pancreática, disculpa. La que tiene insuficiencia pancreática es la crónica, ¿ok? En la crónica va a ir perdiendo función poco a poco, ¿sí? Y de la aguda, más o menos tarda entre 3 a 7 días en recuperarse y recuperar la función como tal, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a los pacientes, para hacer el diagnóstico, claro, necesitas imagen, sobre todo la tomografía abdominal, ¿ok? Y aparte ocupas eh, enzimas. Y cuando hablamos de enzimas, pues supongo que ya saben cuál. Hablamos de la lipasa y hablamos de la amilasa. Pero estas van a estar aumentadas por 3, o sea, por 3 veces su nivel normal, ¿ok? Para considerar que sea pancreatitis. Igual como hablar de hepatitis, tiene que estar arriba de 3 el valor. Ahora, con relación a las enzimas, la pancreatitis crónica tiene disminuido todas las enzimas hepáticas, todas bajas. Y la que va a tener súper elevado eso son estos de acá, los de la pancreatitis aguda. A lo que voy es que las enzimas pancreáticas te van a ayudar a hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, pero no de pancreatitis crónica, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, muchas veces se le hacen como test, pruebas o retos o challenge para estimular el páncreas y ver qué tanto produce, ¿ok? Y justamente va a haber una hormona aquí, que quiero que se lo aprendan bien, que es la secretina, que lo llevamos a hablar en su momento. La secretina es una hormona que se libera en el intestino, ¿ok? Específicamente unas células que se conocen como células S, ¿ok? Ese es en el enterocito. Y el intestino estimula, bueno, en este caso la secretina estimula a los ácidos pancreáticos para que empiecen a producir esto. Entonces hay veces a los pacientes que les inyectamos secretina para ver si secreta o no enzimas en este caso, una disculpa, enzimas digestivas. Por ejemplo, de las enzimas digestivas, nosotros hablamos de cuáles. Hablamos de la tripsina, quimiotripsina, ¿ok? Y pues obviamente le incluyes ahí amilasa y lipasa. Y esta amilasa que está acá, por favor, no la van a confundir con la alfa amilasa, ¿ok? No es lo mismo. Esta está en saliva. Y apenas ahorita la vamos a terminar, ¿ok? Entonces la alfa amilasa es diferente a la amilasa sola, ¿ok? La alfa amilasa es la amilasa que se encuentra en la saliva, ¿ok? Igual, estas tienen función de digestión,
¿Ok? ¿Y cuál es la función de la producción de los electrolitos? Los electrolitos, su función principal es neutralizar el pH ácido bajo del quimo. ¿Ok? Por eso también tienen que saber que los pacientes con pancreatitis a veces desarrollan úlcera péptica. ¿Por qué? Porque el quimo que viene del estómago, que es muy, muy ácido, es proveniente del estómago gástrico, pues el quimo quema o irrita la mucosa intestinal y el paciente desarrolla una úlcera péptica tipo duodenal, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta eso. Sostenido a nivel de la segunda porción del duodeno. Y si ustedes recuerdan, estos son los conductos, ¿ok? Los acinos están, los islotes están de este lado, ¿ok? Y estos son los conductos. Y a través de esos conductos, pues van a viajar las enzimas y van a viajar los electrolitos, ¿sí? Y se van a depositar aquí, donde está la ámpula de Vater, ¿sí? Y en la ámpula de Vater, pues va a soltar, bueno, a este nivel, en la segunda porción del duodeno, va a soltar las enzimas o los electrolitos, ¿no? ¿Sale? Y ese es el conducto principal, no se vayan a confundir, ¿ok? Bueno, entonces, con relación a la secreción pancreática, pues, antes que nada, el páncreas es rico en bicarbonato, ¿no? Es abundante en bicarbonato. Y este bicarbonato es el que se va a mezclar con el quimo que viene del estómago, que se deposita en el intestino, ¿sí? Bien. ¿Y cómo es que se secreta este bicarbonato? Se secreta a través de la regulación de la secretina. La secretina lo liberan unas células que son heces, ¿ok? Duodenales, ¿sí? En respuesta a esto, esto va a aumentar la secreción de bicarbonato, ¿ok? Secundario, porque el páncreas trabaja por eso. Y el objetivo principal, pues como les mencionaba hace un momento, es regular el pH del contenido estomacal, ¿no? ¿Para qué? Para que en este caso el jugo gástrico o el ácido clorhídrico, pues no daña la mucosa intestinal, porque el intestino es muy sensible a eso. Entonces, la producción de bicarbonato masiva, pues va a ser muy importante aquí. ¿Qué más? Y habíamos comentado que también la aceticolina tenía una función muy importante con relación a la secreción de el jugo gástrico, ¿no? En este caso el ácido clorhídrico. Entonces aquí también va a tener un rol muy importante la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se produce, en este caso va a estimular también que el intestino y el páncreas trabajen. Entonces el páncreas ya está empezando a producir, en este caso, bicarbonato, para que lo tengan en cuenta eso, ¿ok? Aparte de producir jugo gástrico, también va a ser que se produzca, en este caso, bicarbonato por el páncreas, la acetilcolina, ¿ok? Bien, ya vemos el bolo como bajando, tenemos el quimo, ¿ok? El quimo es la mezcla del bolo junto con el ácido, ¿ok? ¿Ok? Y posteriormente eso va a pasar al intestino a través del esfínter pilórico, que ya lo vimos en su momento, ¿sí? ¿Ok? Esto es motilidad gástrica, pasa al intestino y en ese momento es cuando se libera, es liberación masiva de bicarbonato proveniente del páncreas, ¿ok? Bien, entonces como se pueden dar cuenta, pues obviamente, bueno, nuevamente, la acetilcolina estimula que el estómago, obviamente, eso va a activar a las células anticoaguláfinas, liberan histamina y se produce ácido clorhídrico, ¿ok? Esto mezcla el bolo, se convierte en quimo, sale por este lado y todo ese estímulo fue desencadenado por la acetilcolina, ¿no? Y ven aquí cómo la secretina del intestino empieza a avisarle al páncreas y el páncreas empieza a producir bicarbonato y es como alcaliniza el alimento en zona, ¿ok? Y obviamente también tiene funciones enzimáticas, por ejemplo, ahí está el tripsinógeno. Cuando yo mencioné acerca de la quimiotripsina, tripsina, todas esas enzimas tienen que venir de algo que se conoce como simógenas. ¿Qué son simógenas? Son enzimas inactivas. Por ejemplo, el tripsinógeno no es lo mismo que la tripsina. El tripsinógeno es una enzima no activa, ¿ok? Entonces, eso es señal para que se empiece a liberar, pues, estas enzimas que son no activas. Normalmente, ¿dónde hay que actuar? ¿Dónde tienen que activarse? Aquí en el intestino. No tienen que andarse activando en el páncreas. Porque si se activan, o sea, una activación prematura de las enzimas digestivas va a ocasionar pancreatitis por autodigestión. Entonces, con relación a los ductos y el ducto, bueno, el ducto pancreático, el ducto biliar, el ducto biliar pues va a conducir la bilis, ¿no? Pero el ducto pancreático pues conduce las enzimas digestivas. Todos van a alojar al esfínter, en este caso, pero no nos culpa, a la ámpula de Vater, ¿no? La ámpula de Vater es este de acá, ¿ok? Ámpula de Vater y esfínter de Oddi. Esta imagen no está tan clara, entonces lo ponemos aquí. Vean aquí la diferencia. Ámpula de Vater, ¿ok? Esfínter de Oddi. Recuerden que si un lito se acumula en el esfínter de Oddi, va a ocasionar una pancreatitis, ¿ok? No es un lito en la ámpula de Vater.
¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. ¿Qué otras cosas por acá? Pues el páncreas endocrino pues, se encarga de secretar insulina, ¿ok? Obviamente glucagón también, pero con relación a la producción hormonal, todo esto viene de los islotes de Langerhans, ¿ok? Por ejemplo, vean aquí. Esto es un buen islote, ¿sí? Y aquí están los islotes, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos células alfa, tenemos células beta, ¿sí? Tenemos las células delta, que también producen somatostatina, ¿ok? ¿Y cuándo van a dispararse o cuándo empezar a trabajar? Pues cuando empieza a comer un alimento, ¿no? Recuerden que la insulina lo que hace es meter la glucosa a la célula, ingresarlo, ¿no? Entonces, pues una persona que tiene falla pancreática va a tener hipoglucemia, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, esta es la insulina como tal y eso deja que exceda el sugar, en este caso la glucosa, ¿ok? Alfa, beta y delta, ¿no? Células, islotes, ¿ok? Entonces no se confundan qué hacen los islotes y no se confundan qué hacen los ductos o los acinos, ¿sale? Y con relación al conducto principal en paralelo al estómago, o sea, cuando empieza a trabajar el estómago, empieza a trabajar esto, pues el bicarbonato a través de los ductos se va a liberar junto con los iones, todo vaciado hacia la ámpula de váter. ¿Para qué? Para neutralizar a el pH del quimo y la otra es digerir. Si es una grasa, pues lipasa. Si en ese caso es proteína, triptasa, ¿ok? Triptasa. Y si fuera carbohidrato, pues amilasa, ¿no? Etcétera, junto con la lipasa, con ácidos grasos también, ¿sale? La secretina, que es la hormona que ocupamos en este momento, ¿ok? Esto va a ocasionar que se libere bicarbonato y agua, ¿no? ¿Ok? Esto va a ir directamente al intestino, secundario a que el páncreas lo libere, ¿ok? Esto va a ser estimulado por la fase intestinal, ¿ok? Y esto desde el inicio es por acetilcolina y la CCK, ¿no? ¿Ok? Bien, la función, alcalinizar el alimento, ¿ok? ¿Para qué? Para que no digiera al intestino, no dañe el intestino, ¿sí? O no se queme o no se genere una úlcera, ¿sí? ¿Y cómo es que lo hace? Pues a través de una enzima que se le conoce anidasa carbónica, ¿sí? Por ejemplo, este es el estómago, ¿ok? Ahí está pasando por el esfínter pilórico el alimento, ¿ok? Ya llegó al intestino delgado, ¿ok? En ese momento se tiene que estar liberando mucho bicarbonato, ¿ok? ¿Y qué hace el páncreas? El páncreas tiene una enzima que se le conoce como anidasa carbónica, que supongo que ustedes ya la conocen, ¿ok? Y lo que hace es generar mucho bicarbonato, mucho, mucho, mucho bicarbonato. Entonces, lo que hace el bicarbonato es salir del páncreas a través en este caso, los ductos, ¿ok? A través de los ductos se deposita en el enterocito y el enterocito, en este caso, el bicarbonato se va a mezclar con el quimo del alimento, ¿no? ¿Ok? La colecistoquinina, que es de las otras enzimas que se liberan, ¿ok? Que va a actuar directamente a la vesícula biliar, contrae a la vesícula biliar y la colecistoquinina activa a que el páncreas libere más bicarbonato. El estímulo siempre va a ser alimento, ¿ok? A nivel intestinal. Cuando el alimento ya pasó por el esfínter pilórico, se activa todas estas hormonas. ¿Y cuál es la relevancia clínica con la CCK? Pues ya lo habíamos dicho en su momento, ¿no? La colelitiasis, ¿ok? ¿Por qué se está aumentando? ¿Por qué aumenta? Porque hay un pulso muy, muy grande con relación a la CCK, pues está generando una contracción mayor de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, vean aquí cómo está saliendo, por ejemplo, de aquí, del conducto cístico, el hepático, aquí va saliendo bilis, ¿no? ¿Ok? Todos van a caer al esfínter perdón, a la ámpula de Vater, todos van a caer a la ámpula de Vater, ¿ok? Por acá va a estar el esfínter de Oddi y por acá va a estar la ámpula de Vater. Y, por ejemplo, a través de estos ductos, doctora Dafne, doctor Gabriel, pues aquí va saliendo las enzimas hepáticas. ¿Todos en dónde? En la segunda porción de duodeno. Justamente cuando cae el alimento, doctor. Entonces, enzimas digestivas, ¿ok? De las enzimas digestivas hablamos de la tripsina, amilasa, lipasa. Y cuando hablamos de la tripsina, también hablamos de la quimiotripsina y también hablamos de la carboxipolipeptidasa. Estas dos de acá, que les pongo aquí, se van a activar cuando la tripsina se active, ¿ok? Entonces, por eso déjenlo nada más como la tripsina acá, solita, ¿ok? La amilasa, pues digestión de carbohidratos y, en este caso, almidón, ¿no? Lipasa, digestión de, en este caso, podría ser grasas, ¿ok? Páncreas exócrino, páncreas endocrino, ¿ok? Con relación a cómo se activan estas enzimas, sobre todo el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, por medio de una enzima que se le conoce como enteroquinasa, que lo llevamos a ver en su momento, ¿ok? Esta enzima se encarga de activar simógenos. O sea, ¿qué quiere decir? De que hormonas no activadas, pues se activan en este caso, ¿no? Hormonas inactivadas o enzimas inactivadas. Ahora la pregunta que yo les hago, esto es a nivel intestinal, ¿ok? Esto es a nivel intestinal.
¿ok? No es a nivel pancreático. ¿Por qué el páncreas? Entonces, ¿por qué sus páncreas, por qué no se destruyen? ¿Por qué no se autodigieren? No, no es porque no coman. ¿Por qué? Porque también se activa con el pH, ¿no? Bueno, o sí, claro, doc, estamos hablando del pH estomacal, ¿no? Aquí va a estar el pH bajo, ¿no? Si el pH está bajo, obviamente esto es un estímulo para que se libere tanto bicarbonato y enzimas. No, hay otra, doc, hay otra. O sea, está bien, el pH estomacal, sí, el pH estomacal, el pH del esquimo, sí, sí estimula eso. Pero la pregunta fue, ¿qué cosas, hay algo, hay algo en el cuerpo que hace que estas enzimas no se activen en el páncreas? ¿No es el Y bicarbonato también? no, no es el bicarbonato otra. El bicarbonato ya es afuera, ¿no? No, hay una enzima que se le conoce inhibidor de la tripsina. Este inhibidor de la tripsina, ¿hay con qué se inhibe? Con alcoholismo. Por eso los pacientes que toman alcohol desarrollan pancreatitis. ¿Por qué creen, doctores? Brian, ¿por qué crees, doctora Marifer? ¿Por qué creen? Porque los que toman alcohol, el alcohol lo que hace es bloquear el inhibidor de la tripsina y deja que el tripsinógeno se convierta en tripsina en el páncreas. Y eso genera autodigestión. ¿Ok? Y esto es por acumulación del etanol. El etanol es tóxico para nuestro cuerpo. Entonces, el etanol lo que hace es bloquear el inhibidor de la tripsina y, o sea, la respuesta que yo, de la pregunta que yo les hice fue, recapitulando, los simógenos son enzimas inactivas, ¿ok? La pregunta que yo les hice, ¿por qué el páncreas no se destruye? Y si él es que guarda simógenos, ¿o por qué los simógenos no se activan? Porque el inhibidor de la tripsina es la que está bloqueando esa transformación, pero la ingesta de alcohol inhibe al inhibidor de la tripsina, entonces va a permitir que del tripsinógeno se vuelva a tripsina y entonces la tripsina coma al páncreas, ¿no? Genera un efecto de autodigestión, ¿ok? La fisiopatología cambia en el lito, ¿no? El lito lo que hace es evitar la salida, entonces genera obstrucción, genera un reflujo retrógrado, entonces eso es diferente, ¿sale? Bien. Y como el lito no permite que salgan las enzimas, pues las enzimas se van a quedar en el conducto y en el conducto van a generar pancreatitis, ¿sí? Entonces es diferente, la fisiopatología cambia, ¿sale? Entonces, normalmente la enteroquinasa es la que se encarga de activar enzimas, ¿no? No, tú no vas a depender que otras cosas lo estimulen, sino que la enteroquinasa sea la que se encargue de activar las enzimas, ¿ok? Digestivas. Y pues, estos son los acinos y el de qué lado están los islotes. Este es el conducto biliar, ¿ok? Ahí está el duodeno, el acino, ¿ok? Por acá, a este lado están los islotes, ¿ok? Y todo eso es el conducto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un lito? Pues el lito obstruye, y el lito cuando obstruye esa zona, cuando el lito obstruye esa zona, pues va a regresar aquí todo el jugo pancreático. ¿Y el jugo pancreático que tiene? Enzimas, y las enzimas empiezan a comerse en este caso, al páncreas, ¿no? Se genera un estímulo de autodigestión. Esta es la enteroquinasa, ¿ok? So, normalmente aquí sale los simógenos, por ejemplo, el tripsinógeno. El tripsinógeno se activa por la enteroquinasa, se convierte en tripsina, ¿ok? Y la tripsina, pues, actúa a nivel intestinal, ¿no? No tiene que estar actuando a nivel de páncreas, ¿ok? Estas son algunas de las enzimas, proteasas, por ejemplo, el tripsinógeno de tripsina, ¿ok? Tripsina, tripsinógeno, amilasa, lipasa, son los que digieren alimentos, ¿no? Entonces, pues sí, el doctor Eduardo comentó algo correcto, ¿no? O sea, doctor, la pregunta que yo le hice, oye, ¿cuál es uno de los estímulos por el cual el páncreas libera los simógenos? Y el doctor dijo, el pH. Bueno, obviamente tienes que decir pH ácido. Si dice pH alcalino, pues el pH alcalino es el que bloquea la síntesis o la liberación de simógenos. Cuando digo pH es el pH del alimento, o sea, el pH del quimo, ¿no? El que va bajando. Ahí el jugo gástrico, ¿ok? El jugo gástrico está formando el quimo, ¿ok? Está muy ácido ese quimo y ese quimo va a irse directamente al intestino, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se forma el quimo. Entonces, ahí ese quimo es muy ácido. Entonces, ese es el estímulo por el cual el páncreas va a liberar los simógenos, ¿no? Perfecto.
Bien, y pues habíamos comentado acerca de la colecistoquinina. La colecistoquinina también es otro estímulo por el cual se libera secretina, ¿no? Ok. Ácidos pancreáticos, ya lo platicamos. La tripsina, doctores. Bueno, a ver. El inhibidor de la tripsina, su función es prevenir que la tripsina se convierta dentro del páncreas, ¿no? Y evite el proceso de la autodigestión. Y, o sea, básicamente usted lo tiene que resumir así. ¿Qué es la pancreatitis? Una autodigestión. El páncreas se come por sí solo, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, nuevamente es una activación prematura. Va saliendo el tripsinógeno, ¿ok? Y se activa por lo medio de la enteroquinasa del intestino, ¿ok? Pues se llama enteroquinasa, entero del intestino, ¿ok? Que quinasa de la enzima, enzima del intestino, ¿ok? Y ahí es donde se activa, ¿no? Y cuando se activa la tripsina, se activa todas las demás enzimas. Por eso la más importante es la tripsina, ¿ok? Bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un lito? Por ejemplo, vean aquí, está obstruyendo el esfínter de Oddi. Pues obviamente va saliendo el jugo pancreático y lo obstruye, ¿no? Entonces se acumula aquí tripsina y la tripsina, bueno, más bien el tripsinógeno se empieza a activar, ¿ok? Y empieza a digerir al páncreas, ¿no? Se empieza a inflamar, pancreatitis, ¿sí? Pero, por ejemplo, les digo que es reversible, por eso las pacientes mejoran los 3, 7 días, en menos de una semana. ¿Por qué? Porque el tratamiento es CEPRE. Le hacen CEPRE, listo. El paciente otra vez recupera su función normal. ¿Ya tienen la fisiopatología? Bueno, en general, de lo que le pasa a la pancreatitis aguda, ¿sale? ¿Qué otras cosas también es característico aparte de la autodigestión? Pues una activación prematura de simógenos, ¿no? Dentro del páncreas, ¿sí? Ahora, hace un momento les hablé de la milasa, ahora quiero que hagamos acerca de la alfa-milasa, ¿ok? La alfa-milasa es la que se produce en la saliva, ¿sí? La saliva también es rica en bicarbonato, ¿ok? Y en potasio, ¿ok? ¿El objetivo cuál es? Mejorar el pH de la saliva, ¿ok? Y aparte, generar un ambiente completamente hiposmótico o hipotónico. Por ejemplo, les voy a explicar. Cuando ustedes comen una paleta que es muy dulce o comen algún alimento que es muy dulce, muy salado, la osmolaridad va a aumentar. ¿Por qué? Porque la glucosa y la sal generan osmolaridad. Entonces, normalmente la saliva tiene que estar hipotónica o tiene que estar hiposmolar. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda percibir los sabores. Entonces, sumamente importante que no nos empalaguemos, porque si nos empalagamos ya no queremos comer o ya nos da sabor a algo, o sea, ya no tenemos la percepción de sabores. Entonces, pues la saliva pues tiene una función, ¿no? Es eso, ¿ok? Ayudar en la percepción del sabor o el gusto. Vaya, qué buena función, ¿no? Claro, tiene más funciones, pero esa es una función, ¿no? Ya saben por qué la saliva es hipotónica. ¿Por qué? Para la percepción de sabores. ¿Ok? ¿Y cuál es el sistema que se encarga de producir saliva? El sistema parasimpático. De parte del sistema nervioso autónomo, el parasimpático. ¿Sí? ¿Ok? Que estas son las que producen más saliva. ¿Ok? Estas se van a activar por medio de acetilcolina. ¿Ok? Y la acetilcolina lo que va a hacer es liberar mucho bicarbonato. ¿Para qué? Para que esté muy en este caso muy hipotónico. Justamente cuando tenemos mucha hambre pensamos en comida y empieza a liberarse mucha o hay una hipersalivación. Y justamente cuando comemos, la comida el sabor, o sea, sabe delicioso. ¿Por qué? Porque la percepción de sabores aumentó gracias a que hay un medio hipotónico, ¿sí? Bueno, supongo que ustedes preguntarán, ¿y para qué nos enseña eso? O sea, ¿qué nos sirve eso? Pues sí sirve bastante eso, porque el medio hipotónico, que sea rico en bicarbonato, ¿ok? Va a ayudar a que posteriormente cuando se haga ácido, va a haber una función extra. Ahorita les voy a enseñar cuál es. Les comenté que había tres: parotidas, submandibulares y la otra son sublinguales. Y estos son canales básicamente por el cual está produciendo más bicarbonato. ¿Ok? El momento en que estamos masticando el alimento, se libera mucho bicarbonato, mucho bicarbonato. ¿Ok? De una función protectora para que no raspe la mucosa esofágica. Esto, con relación al gusto. Cuando se produce mucho bicarbonato, aparte que está un medio hipotónico y podemos aumentar la presión de sabor, ayuda a solubilizar o humedecer el alimento, ¿no? ¿Para qué? Para que no raspe la mucosa esofágica, ¿ok? Entonces va a haber un paso fácil del alimento por el esófago. Y la otra es que cuando hay una gran cantidad de bicarbonato, se van produciendo una gran cantidad de lisosomas o lisosimas, ¿sí? Que son enzimas antimicrobianas, ¿sí? Y justamente o sea, este medio alcalino, ¿ok? Va a funcionar, ¿ok? Va a funcionar. ¿Para qué? Para que se empiece a producir mucho ácido en ese momento. ¿Para qué? Para matar bacterias. Por ejemplo, cuando tenemos un alimento, pues el alimento se puede destruir, ¿ok? Más bien
se desolubiliza, ¿ok? Se desintegra el alimento y ahí va a haber bacterias. Y justamente el medio ácido va a descomponer a las bacterias, ¿no? Va a romper la membrana de las bacterias. Por eso es muy importante que sea alcalino ahorita la saliva. ¿Para qué? Para que después se convierta en medio ácido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda matar bacterias, ¿no? ¿Ok? Tiene un efecto antimicrobiano. Y aparte, cuando se produce mucha saliva, ¿ok? Mucho bicarbonato, junto también se va a producir la alfa-milasa. Y la alfa-milasa tiene dos funciones. Claro, destruir el almidón, ¿ok? ¿Sí? Digestión de carbohidratos. Y la otra es destruir al carbohidrato que está en la pared de la bacteria. Recuerden que tiene carbohidratos en la pared de la bacteria. Entonces, pues tiene efecto antimicrobiano, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy importante tener esto, ¿sale? Esto en cuenta. Y también se libera otro ion, ¿ok? Se llama el ion del tiosinato. Y este también funciona como enzima o ion antimicrobiano, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Y como se pueden dar cuenta, de diferentes funciones, digestivo, en este caso tiene función antimicrobiana, ¿ok? Que es protectiva, ¿ok? Lubricación, ¿ok? Ahora, hay una enfermedad, bueno, hay un síntoma, este síntoma se le conoce como serostomía, que es básicamente la sensación de la boca seca, ¿ok? La sensación de la boca seca, doctores, es a pesar de que hay una muy buena producción de saliva, ¿ok? Bueno, hay varias enfermedades o medicamentos que ocasionan que hay una producción de saliva menor, ¿ok? O que el paciente tenga serostomía, ¿sí? Y de los medicamentos que hacen que se produzca menor saliva y el paciente puede tener serostomía, puede ser, por ejemplo, la atropina, ¿ok? La escopolamina y algunos antidepresivos, ¿ok? Como lo vimos ya a ver en su momento, por ejemplo, la miteptilina, ¿sí? Que es un antidepresivo tricíclico. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Por lo general, cuando hay serostomía, una puede ser medicamento o la otra es puede ser por una enfermedad y la otra es que estas glándulas están hipotrofiadas o están atrofiadas, ¿ok? O secundaria a una cirugía, por ejemplo, ¿ok? Entonces, estas glándulas ya no producen saliva, ¿sí? Y la otra es que todos estos medicamentos van a bloquear receptores de acetilcolina, que es lo que ocupamos acetilcolina para seguir produciendo saliva, ¿sí? Y la cialorrea, que hay una hiperproducción de saliva, la saliva va a ser normal, o sea, una hiperproducción de saliva, una cialorrea va a ser normal para un niño de entre los 2 años hasta los 3 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ellos es normal. ¿Por qué? Porque todavía el cerebro no controla ciertos tipos de receptores. Entonces, después de los 4 años es cuando llama la atención eso, ¿ok? Porque muchas veces los papás van a la consulta porque el niño está salivando mucho, ¿ok? Ahora, ¿por qué le estoy hablando de eso? Porque estamos hablando de la milasa, ¿ok? Para que no se confundan, ¿sí? De la alfa milasa y pues del bicarbonato de la saliva, ¿sí? ¿Cuál es el problema cuando hay una producción masiva de saliva? Pues se puede aspirar el paciente, ¿no? Puede ahogarse, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta eso. Y ciertos tipos de antipsicóticos pues producen mayor producción de saliva, ¿no? O cilarrea, para que lo tengan en cuenta eso, ¿sale? Medicamentos, por ejemplo, lo vamos a ver en su momento, les había comentado que los medicamentos, por ejemplo, ejemplos podrían ser de asma y de POC. Nosotros utilizamos medicamentos broncodilatadores, en este caso los anticolinérgicos, ¿sí? Por ejemplo, el bromuro, el tiotropio. Estos medicamentos bloquean receptores, en este caso, de muscarínicos y bloquean el receptor de M3, pero aparte bloquean los de la saliva. Entonces los pacientes tienen boca seca, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta eso. ¿Cuál es el propósito principal del HCO3 a nivel intestinal? Ok, el bicarbonato en el intestino. ¿Para qué sirve bicarbonato en el intestino? Justamente lo produce el páncreas, ¿no? ¿Para qué sirve, doctor Brian? Para aumentar el pH. Sí, claro, ¿no? Aumentar el pH de los contenidos que vienen del estómago, ¿no? Para aumentar, doctora. Lo va a hacer alcalino. Ok, 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 ok. Sí, Sí, sí. recuerda que el quimo va muy ácido, viene muy ácido, entonces eso va a dañar al intestino. Entonces el bicarbonato, que se secreta por el páncreas, va a aumentar el pH. Lo va a hacer alcalino. ¿Para qué? Para que no desintegrar al intestino, sino te da una úlcera péptica. Sí, sí, Por sí. eso, doctores, la úlcera péptica es postpandreal, ¿verdad? ¿Qué grupo de enzimas se encarga de descomponer los carbohidratos? Ok, carbohidratos, ¿no? De aquí, lipasas es lípidos, proteasas, proteínas, bicarbonato no se encarga de hacer función de digestión, bicarbonato solo tiene función de alcalinizar el medio del contenido gástrico, la amilasa, ¿no? La alfa amilasa, por ejemplo, la que viene en la saliva, pues también, ¿no? ¿Ok? Y aparte tiene función antimicrobiana, ¿sale? ¿Cómo contribuyen las enzimas proteólicas a la eliminación de las bacterias a través de la saliva?
Ok, tenemos enzimas en la saliva, ¿no? Y tiene función antimicrobiana. Entonces, ¿qué le hacen, doctora? Doctora Damaris, doctor Ryan, doctor Axel, doctora Edna, ¿qué le hacen? Dice, al digerir los alimentos, eliminan los nutrientes necesarios para el crecimiento bacteriano. ¿Ok? Pues eso es muy bueno porque las bacterias, ellos consumen de nuestra, porque es parte de nuestra flora, consumen glucosa, ¿sí? Y pueden fermentar. O la tres, atacar directamente a las membranas celulares bacterianas por formación de radicales libres. ¿La saliva genera radicales libres, doctora Marifer? Doctora Ana, ¿la saliva genera radicales libres, doctor Ryan? Por ejemplo, si usamos la alfa-milasa, pues va a desintegrar el carbohidrato, ¿no? Entonces ya no va a dejar que la bacteria consuma el carbohidrato. Y la otra es, le destruimos la membrana que es rica en carbohidratos, ¿ok? Y se muere, ¿no? La bacteria en la boca, ¿ok? Sin tener que bajar hasta el estómago, ¿no? Claro que si baja, pues el estómago lo va a desintegrar por el ácido, ¿no? Entonces la respuesta correcta es, doctores. Ah, no, no es la B, doctora, es la A. ¿Por qué otra? Sí. Porque la saliva no genera radicales libres. ¿Ok? Sí destruye la membrana de la bacteria, pero no por radicales libres, sino porque yo te quito encima el carbohidrato que tú tienes, porque es la alfa-milasa. La alfa-milasa destruye carbohidratos, ¿sí? Entonces, te quito el carbohidrato que tú necesitas para producir, para fermentar, y la otra es, yo te quito el carbohidrato que está en tu membrana y te desintegras. ¿Me expliqué, otra? ¿Qué hormona estimula la liberación de bicarbonato por parte del páncreas para neutralizar el ácido? Perfecto, gracias, Doc. ¿Y otra, Marifer? Según yo, la secretina. La secretina, exactamente, ¿no? ¿Ok? La somatostatina es un inhibidor, glucagón no, insulina no, porque insulina y glucagón hablamos de páncreas exócrino, endocrino, no hablamos de páncreas exócrino. Aquí lo que nos interesa es el exócrino. Muy bien, entonces, esto es pancreatitis aguda, es una inflamación pancreática, ¿ok? Que aumenta la mortalidad si la persona desarrolla esta enfermedad. Tiene, de hecho, todas sus escalas son con relación a la mortalidad, ¿no? ¿Qué tanto, cuál es la probabilidad de que fallezca tu paciente, ¿no? La mayoría de las veces el hígado, cuando aumenta la mortalidad, bueno, para que aumente la mortalidad, se tiene que necrosar el páncreas más bien. Y el 20% cuando se necrosa, pues cuando la mortalidad aumenta, ¿no? Pero ojo, doctores, eso es cuando aumenta la mortalidad. Pero la mayoría de las veces solo se edematiza, o sea que sí, que se hincha. ¿Ok? Se hincha de tamaño nada más. ¿Ok? Hay mucho líquido fuera, pero todavía no se desintegra. La necrosis cuando ya se desintegró el páncreas como tal, ¿no? Y justamente la clasificación de Atlanta hace el diagnóstico, ¿no? ¿Ok? Pero pues no les voy a apuntar eso, a mí no me interesa. Nada más sepan que el paciente tiene dolor epigástrico, ¿ok? Profundo, ¿ok? Y está asociado a ¿cuáles, doctores? ¿Cuáles factores de riesgo? Alcoholismo, sobre todo, y colelitiasis, ¿sale? Y la otra es hipertrigliceridemia, ¿sí? Es muy importante, ¿sale? Una persona que tiene más de 1000 miligramos de hipertrigliceridemias, de triglicéridos, el paciente tiene pancreatitis hasta no mostrar lo contrario. Hay edema pancreático, es lo más característico, ¿ok? Empieza a haber mucho líquido aquí afuera, ¿ok? Y hay una autodigestión, ¿no? O sea, ¿por qué hay un edema peripancreático? Por una autodigestión del páncreas, ¿sí? Y justamente eso va a ocasionar que se inflame bastante el páncreas, ¿sí? Patogenia, pues depende del origen. Por ejemplo, patología biliar, pues bueno, está obstruido los esfínteres de Oddi, que ya lo vimos hace un momento, ¿ok? Y genera un reflujo de las enzimas digestivas. Entonces va bajando el hito, ¿ok? De una colitiasis va a una pancreatitis, dilata los conductos, por eso le pedimos al paciente estudios, ultrasonido siempre. Ojo, doctores, siempre, de pancreatitis, no importa si es pancreatitis o no. Ya sé que el diagnóstico se hace por tomografía, pero aún así le van a pedir ultrasonido. ¿Para qué? Para buscar litos biliares. ¿Ok? Bien. Y vean aquí se estanca el flujo y ahora va a haber un reflujo y el páncreas se empieza a inflamar. ¿Ok? Entonces, muy importante que el paciente, si tiene una cole, hay que realizar una colecistectomía, ¿no? O que tome medicamentos para eso. Entonces, pues las enzimas se van a activar dentro del páncreas, ¿no? Los imógenos se van a empezar a estimular, se empiezan a activar y digieren al páncreas, ¿sale? Bien. ¿Y qué pasa con la patogenia del alcoholismo? Pues hace un momento lo comentamos, doctor Eduardo, y les había comentado que inhibe al inhibidor de la tripsina, ¿no? Entonces, el alcohol, niveles altos de etanol, ¿ok? Que es tóxico para el cuerpo, ¿ok? Inhibe al inhibidor de la tripsina. Entonces, eso va a provocar que la tripsina se active y esto pase a digerir al páncreas. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que tome alcohol
desarrollo de pancreatitis, pues tiene que estar tomando al menos entre los 5 y 15 años, ¿no? Tiene que tener, de estar tomando tiempo prolongado, ¿ok? No a cualquier le da, mala suerte el que le dé, pero sí, 5, casi una década tomando. ¿Qué pasa al inicio? Bueno, hay un hiperinfiltrado de células, ¿ok? Obviamente hay un reclutamiento de células inflamatorias porque el paciente se está autodigiriendo al páncreas, entonces van a reclutar neutrófilos, van a reclutar macrófagos y muchas veces en las biopsias o autopsias van a ver un montón de células infiltradas, ¿no? Un hiperinfiltrado de células inflamatorias. Y, por ejemplo, también se puede calcificar la grasa. ¿Para qué? Para evitar que pase, se extienda, me refiero, se extienda la lesión, ¿no? Entonces, por eso se endurece el páncreas también, ¿ok? Para que tengan en cuenta eso. ¿Y qué más? Y de los datos más importantes, doctores, es que el paciente va a tener el cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando lo tenga eso, el paciente en menos de 24 horas va a pasar a la complicación y el paciente va a tener que ocupar de que lo vigilen en la terapia intensiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en las primeras 24 horas el paciente no desarrolla SIRS, el paciente va a tener un muy buen pronóstico. ¿Me expliqué? Si tiene SIRS, la mortalidad aumenta. ¿Ok? Y aparte de tener diabetes, también aumenta. Más, más, más y más. ¿Sale? Estos son los criterios de SIRS. ¿Ok? Recuerden que al menos tener 2 de estos. Fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis. ¿Ok? ¿Por qué hay leucocitosis? Porque hay una producción masiva de células inflamatorias. ¿Por qué? Porque hay un lugar que se está destruyendo, entonces tienen que reclutar más células. ¿Sí? Bien. Y estos datos de acá arriba obviamente están refiriendo a la falla orgánica, ¿no? Entonces, muy importante que el paciente no tenga SIRS, ¿ok? Si tiene SIRS, pues muy mal pronóstico para el paciente, ¿sí? O va a evolucionar muy gravemente, ¿no? Se va a convertir en una pancreatitis aguda, leve, moderada a severa. Dolor abdominal es el dato cardinal, o sea, todos los que lo ven en el abdomen piensan en pancreatitis, pero el dolor, ¿ok? Ojo, el dolor tiene que ser súbito, post ingesta de alimentos, claro, y por lo general ya está vomitando y tiene náuseas y vómito, ¿ok? Y qué otra cosa, es profundo, el dolor es muy, muy profundo y va aumentando, ¿ok? A veces se va a la espalda, a veces no se va a la espalda, pero el dolor es profundo, ¿ok? Profundo, ¿ok? Bien. Es a nivel de epigastro, ¿ok? Y a veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de úlcera péptica o de Erge, ¿ok? Pero pues Erge y úlcera péptica ya tienen antecedentes de haber tenido, sí me dolía, no me dolía, sí, a veces no. Pero ahorita vas a tener pancreatitis, te vas a morir o te vas a morir, ¿no? Casi, casi, ¿ok? El cuadro biliar, también es importante preguntarle, oye, ¿no tenías antecedentes de litiasis? O le preguntan por problemas antecedentes de litos o piedras en la familia. Oh, sí, tengo piedras en la vesícula, me iban a operar, pero no me operaron. Y ahora la vesícula está inflamada y hay un lito ahora en el conducto colédoco o en el esfínter de Oddi, ¿no? Alcoholismo también. ¿Y qué más? En la expresión física, pues van a encontrar una disminución de los ruidos intestinales, claro, por el edema, ¿ok? Y también vamos a encontrar datos de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada habíamos comentado que son complicaciones de una coleocolitiasis, ¿sí? Por ejemplo, el signo de Cullen, ¿ok? Una hemorragia periumbilical y a nivel de los flancos, Gray Turner, ¿no? ¿Ok? Eso significa que el páncreas está muriendo, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta eso. ¿Por qué es ictérico? Bueno, por obstrucción, ¿no? ¿Sale? El diagnóstico se hace por tomografía porque los criterios de Atlanta incluyen hallazgos en la tomografía, ¿ok? Lipasia, amilasa por arriba de 3, ya lo hemos comentado, y el dolor epigástrico tiene que ser persistente, epigástrico, profundo, más o menos se puede irradiar a espalda, ¿ok? Es el red flag, y el red flag de acá, doctores, es esto, ¿no? Hay veces que los pacientes tienen pancreatitis, 30% de ellos está normal, solo estamos esperando que evolucione en las próximas 48 horas, esas 48 horas, ¿para qué son? Es muy importante porque los criterios de Ranson, los IBISAP, consideran que a partir de las 48 horas el paciente desarrolló pancreatitis, es que va a tener riesgo a morir, ¿no? ¿Ok? La mortalidad aumenta, ¿sí? Entonces, los cambios inflamatorios siempre van a ser datos con relación a la heterogeneidad, ¿ok? El páncreas se ve todo alterado o toda la parte de la cavidad abdominal se ve completamente alterado, va a haber líquido coleccionado, va a haber abscesos, va a haber quistes, va a haber calcificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es una necrosis o el desarrollo de pseudoquistes. Los pseudoquistes básicamente es una colección de líquido, de pus, que a veces puede coinfectar, ¿no? Puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo es que se ve? Pues vean, por ejemplo, bueno, primero que nada, siempre tenemos que reconocer una imagen normal, ¿no? Así es como se ve, muy homogéneo, nada heterogéneo. Yo sé que no es la mejor imagen, se ve muy homogéneo aquí, ¿ok?
Vemos hígado, vemos intestino, vemos los riñones, perfecto. Pero aquí no vemos líquido coleccionado, ¿no? O sea, líquido peripancreático. Entonces, cuando veamos una pancreatitis, vamos a ver líquido peripancreático, ¿ok? Y, por ejemplo, no se confundan, por ejemplo, con los criterios de Baltasar. Los criterios de Baltasar, básicamente, los puntos del criterio de Baltasar, básicamente son criterios tomográficos y es lo que va a decir si el paciente tiene el páncreas necrosado o no, ¿no? ¿Ok? Entonces, no se confundan con la clasificación de Ranson y la de BISAP. La de Ranson, BISAP, hace pronóstico, la de Atlanta hace diagnóstico y la de Baltasar hace, pues, diagnóstico tomográfico. Bien. ¿Y por qué? Porque son preguntables siempre esas escalas, ¿no? Por ejemplo, aquí, igual vemos, bien, aquí líquido abdominal, ¿ok? Bueno, líquido pancreático a esta zona, ¿ok? Peripancreático porque está alrededor, ¿ok? Y obviamente ya no se ve homogéneo, se ve todo heterogéneo. ¿Por qué? Porque el páncreas alrededor no debe de tener líquido. ¿Qué hace líquido ahí, no? Entonces, también son datos de sospecha para pancreatitis, ¿no? Si está el cuadro clínico, claro, ¿no? Y la amilasa y la lipasa está aumentada por 3, pues claro, pensamos en pancreatitis, ¿no? Igual, nuevamente, siempre comparar una imagen normal. Vean, por ejemplo, aquí, Eduardo, Doc, aquí no se ve líquido peripancreático, ¿ok? Se ve muy homogéneo esto, ¿sale? Entonces, siempre utilizar los puntos de Baltasar. ¿Para qué? Para ver si el paciente tiene necrosis o no, ¿no? Y, por ejemplo, este sí es un ejemplo de necrosis pancreática. Por ejemplo, vean, aquí ven el páncreas, pues ya no, ahora es puro líquido, pues pura pus coleccionada, ¿no? ¿Sí? Está perdido por completo el páncreas, ¿ok? Aparte que hay líquido peripancreático, hay un absceso pancreático probablemente, ¿ok? Hay líquido, hay edema, pero el páncreas ya no se observa, ¿no? Entonces, nuevamente, buscan los cambios, ¿no? Que hay ahí. ¿El páncreas se ve alargado? Pues a veces se ve alargado. ¿Por qué? Porque hay líquido alrededor, ¿no? Se ve grandote el páncreas. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el diagnóstico lo pueden pedir por estudios de imagen y la otra es, siempre imágenes hace el diagnóstico, pero para correlacionarlo ocupamos estudios de sangre, ¿ok? Y de ley, pues siempre tienen que pedirle un ultrasonido, doctores, ¿ok? Estos son niveles normales. Por lo general, un paciente que tiene pancreatitis, la lipasa va a estar como arriba de 1000. El ultrasonido siempre va a ser una muy buena opción. ¿Para qué? Para descartar, por ejemplo, litos a nivel colédoco. Vean aquí cómo está dilatado. Eso lo vimos la clase pasada. Y con relación a la BH, pues el paciente va a tener una leucocitosis y esto es lo que les decía, autores, hipertrigliceridemia, ¿ok? Por arriba de 1000. Y justamente a los pacientes les solicitan estudios de sangre y se observa esto, ¿no? De aspecto lechoso, ¿ok? Esto es un paciente que tiene pancreatitis, ¿ok? Es muy característico en sus pacientes. Identificar siempre el paciente si tiene antecedente de alcoholismo o no, o de colitiasis. En este paciente se le pide una tomografía. Por ejemplo, aquí líquido peripancreático, ¿ok? Y ellos encontraron que, bueno, a ver, dicen, observamos edema pancreático señalado en la flecha, ¿ok? Líquido, ¿ok? Está perfecto, ¿ok? Ya no se ve homogéneo, se ve muy heterogéneo el páncreas. Y este paciente, vean aquí, este es un buen ejemplo, por ejemplo, de pancreatitis, ¿no? Vean, la lipasa está en 3200 unidades y la amilasa está en 660. Claro que el que no nos interesa es la lipasa, ¿no? Porque es la específica, ¿sí? Y vean, los triglicéridos están 7500 miligramos, ¿ok? Es muy, muy alto, ¿no? Los niveles de trigliceridemia, para que lo tengan en cuenta eso, ¿sale? Entonces, pues piden esos estudios y con eso hacemos el diagnóstico de pancreatitis. A veces también pedimos radiografía de tórax, ¿ok? Sobre todo para buscar derrame pleural, ¿ok? Por ejemplo, en Harrison viene una imagen de aquí y vean aquí cómo está el derrame pleural, ¿no? Es líquido escapándose, ¿no? Es líquido del páncreas, se escapa por la pleura y empieza a coleccionar, ¿no? ¿Sí? Y a veces también generan fístulas. Fístulas, recuerden que fístula es un orificio, es un trayecto que se genera, ¿para qué? Para el escape de cualquier líquido, objeto, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente va a generar fístulas y va a buscar dónde drenar, ¿no? Porque hay una colección abdominal de líquido pancreático, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. Muy bien. Y entonces, el tratamiento, doctores, ayuno. El paciente recomienda que no coma, ¿ok? Que no coma en las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque si sigue comiendo, va a seguir estimulando la producción de enzimas pancreáticas. Entonces, el paciente tiene que tener ayuno. Ese es el tratamiento como tal, ¿ok? Pero siempre de inicial, o sea, este es el mejor de todos, ¿ok? Todos los pacientes con pancreatitis tienen que dejar de comer, pero si dejan de comer, pues le tienes que dar, pues, volumen en este caso, porque el paciente está pidiendo volumen, ¿ok? Y aparte, pues, nutrientes, ¿no?
Entonces, electrolitos que van en las soluciones. ¿Ok? Básicamente, lo que hacen es multiplicar 20 mililitros por peso en la primera, es 24 horas, en la primera hora, se le pasa súper rápido ese embolo y posteriormente se le calcula de 3 mililitros por kilo peso día. No les voy a apuntar eso, solo sepan que el tratamiento es restitución de volumen, ¿ok? Porque el paciente puede estar hipotenso, ¿sale? Y la otra es como el paciente no va a comer para estimular ya no al páncreas, entonces el paciente le tiene que suplementar, ¿no? Con electrolitos, ¿sí? Y obviamente como le dan a dar medicamentos inyectados, bueno, en este caso soluciones inyectadas, al paciente le tiene que calcular gasto urinario, que es 0.5 por hora por kilo del paciente, ¿ok? El paciente tiene que estar orinando. Si era así no orina, pues es un dato de mal pronóstico porque tiene falla renal, ¿sale? Bien, como el dolor es muy intenso, se valora el uso de AINES o la otra es el uso de opiáceos. Claro que si tiene falla renal, por ejemplo, no le dan ketorolaco al paciente, entonces siempre se valora. Pero ¿por qué no dar inicio a opioides? Porque está asociado a que hay una contracción del esfínter de Oddi. Entonces eso puede dar otro problema, ¿no? Reflujo de bilis, ¿ok? O de enzimas hepáticas. Entonces, siempre considerar esa opción. Antibioterapia no es siempre una opción, ¿ok? De hecho, muchas veces los pacientes no llegan infectados, ¿ok? Sino es una complicación posterior, ¿no? Entonces, si tú le quitas la pancreatitis, el paciente no se va a infectar. Entonces, la antibioterapia no es una opción, ¿ok? Para que no se les olvide eso. La antibioterapia no es una opción. ¿Y cirugía, doctor, si es estudiado el páncreas? Sí, sí se considera como indicación de cirugía. O la otra formación de pseudoquistes también se considera como cirugía, como un procedimiento de drenaje. Pero, como les digo, muchas veces no desarrollan eso. La mayoría de las veces los pacientes que desarrollan edema peripancreático, ¿ok? La mayoría desarrollan solo edema peripancreático y la mayoría de los pacientes mejoran los 3, 7 días. Dejan de comer por 3 días y el paciente mejora bastante. ¿Ok? Y esto son las opciones que tenemos con relación a la OMS, las recomendaciones que dan con relación a los AINES para que un paciente que tenga pancreatitis, siempre se recomienda AINES, ¿ok? O la otra es opioides muy bajos, ¿no? Por ejemplo, buprenorfina son opciones. Pero considera que pues, se puede constreñir el esfínter de Oddi. Este es un quiste, doctores. Este es un quiste. ¿Un quiste qué es? Es una colección de líquido, ¿ok? Es una burbuja de puro líquido, ¿ok? Que hay adentro líquido. ¿Por qué se forma un quiste? Para evitar que el líquido se expanda, ¿ok? Si se expande, pues puede generar derrame pleural, ¿ok? Puede generar otros síntomas, ¿ok? Otras complicaciones, etcétera, etcétera, ¿sale? Por eso se forma un quiste. O sea, el cuerpo lo forma solo, ¿sale? Es líquido coleccionado. Entonces les había comentado que la mayoría de los pacientes desarrollan pancreatitis, ¿ok? Pero los que desarrollan pancreatitis secundaria al alcoholismo la colitiasis, la mayoría desarrollan lesiones edematosas nada más, ¿no? Solo el 15-20% se necrosan y el 20% de esos pacientes presentan un dato de falla orgánica, ¿no? ¿Ok? Y si tienen diabetes, aumenta el 15% de probabilidad de muerte del paciente, ¿sale? Criterios de Atlanta para hacer el diagnóstico, BISAP y Ransom para predecir mortalidad. La mejoría del paciente es con el ayuno, ¿ok? Y post-ayuno, valorar si el paciente requiere o no antibiótico o cirugía, ¿no? ¿Cuál es la función principal de la secreción exocrina del páncreas? Ok, la función principal siempre va a ser una, producción de enzimas, ¿ok? O la otra es producción de bicarbonato, electrolitos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. Regular glucosa, eso es endocrino, porque la insulina. Producir insulina glucagón sigue siendo endocrino. Aumentar la motilidad estomacal, no, eso no hace, ¿ok? Eso lo hace en otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, la producción de gastrina, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? No se confundan. ¿Cuáles son las causas más comunes de la pancreatitis aguda? Siempre va a ser un problema biliar o el uso crónico de alcohol. Tabaquismo, no, ¿ok? No se confundan. Obesidad, no, ¿ok? Intoxicación por medicamentos, no. Y el origen idiopático sí es frecuente, pero no es más frecuente que alcohol ni litos.